largo plazo, pero no es que sale en un canal abierto un sábado a la noche, proyectada la película. De todas maneras, el tema de la minería ha ganado en estos años un enorme espacio en los medios. Se han visto inclusive programas importantes de grandes comunicadores tratando el tema de la minería en canales abiertos y en canales cables. Creo que esto va alcanzando. El caso de Gioja es un caso curioso, porque fíjate que José Luis Gioja era una de las espadas de Menem. Absolutamente. Y pasó a ser una... Parecería que hay una parte de la sociedad que no tiene memoria. Porque el kirchnerismo, si uno analiza el gabinete de Kirchner, se quedó con buena parte de los referentes que estaban con Dualdo, mejor dicho. Dualde se los colocó. Dualde se los cedió. Bueno, y se quedaron, en fin, esto forma parte del cangurismo de la política argentina, donde unos saltan para un lado, para el otro, etcétera. Forma parte más o menos de lo mismo. No quiero decir con esto de que el gobierno de Néstor Kirchner sea el gobierno de Carlos Menem. En muchos temas sí. En el tema de la minería, en el tema del petróleo, en el tema de su asociación férrea con los bancos y la financiera, sigue siendo el sector que tiene... privilegiado. Pero una tasa de ganancia que ningún país... En el 2008 tuvieron 51% de tasa de ganancia en Argentina, el año pasado 19%. No existe esto. El dinero que han ganado los bancos y que siguen ganando, siendo los tenedores de los LECOP y LEVAC y todas esas letras, esa cosa escandalosa esta. Y después también la otra gran asociación del kirchnerismo es con el sector de las agroexportador, las grandes exportadoras de grano. Bueno, hoy le están llenando de dólares al Banco Central. Sí, pero cuando vino la famosa 125 y la pelea de Kirchner con el campo, estaba ocultando que la 125 estaba facilitando una defraudación monumental de las exportadoras de cereal contra el fisco y contra los productores. Se quedaron con 1.750 millones de dólares. 1.750, el doble de lo que la presidenta pensaba recaudar si la 125 hubiera sido aprobada. Y digámoslo, no era la reforma agraria paradigmática, era una resolución administrativa que tenía validez hasta octubre del 2008. Bueno, las agroexportadoras cobraron indebidamente gracias a la 125, es decir, registraron falsas exportaciones. Bueno, en definitiva, 6 meses después la presidenta los amnistiaba, porque en noviembre del 2008... blanqueo de capitales y amnistía para las causas de defraudación fiscal. Una desfachatez indefendible. Les regaló a las exportadoras, a Cargill, a Bunge, a Dreyfus. Bueno, mi familia era una familia... Mi padre era un padre médico, un médico clínico de barrio, y llegó a ser director del hospital de Vicente López. Un hombre que trabajó muchísimo. En casa no sobraba nada, tampoco faltaba. Todos fuimos a escuela pública, éramos 5 hermanos. No era una familia política, era la clase media católica, tampoco la alta burguesía. La clase media católica, apolítica, cuidado con la política, con un cierto, con un antiperonismo típico de la clase media argentina, de esa clase media alta, digamos. Y lo mío nace hacia el final de mi bachillerato. Yo era muy lector. Y libros de historia, esto que el otro. Era amigo de los hijos de Scalabrini Ortiz. Los ferrocarriles. Bueno, no, política británica en el Río de la Plata. No, me refiero al tema de los ferrocarriles ahora. También, el tema de los ferrocarriles, no. Y tuve varias amistades y profesores en el Colegio Nacional San Isidro, etc. Yo era muy lector y fui descubriendo aquello. Y el 16 de junio del 55 fue algo que me marcó mucho. No podía entender semejante salvajada. Ese bombardeo salvaje a Plaza de Mayo. Y después vinieron las persecuciones, era una dictadura. La famosa Libertadora era una dictadura. Los fusilamientos del 56... Rodolfo Walsh, Operación Masacre.
Ahora, bueno, todo eso forma parte de todo ese del nacimiento de mi conciencia, y yo era cronista de la revista ¿Qué sucedió en 7 días? Mira, yo trabajo desde los 17 años. No, porque esta imagen... Sí, sí. Te contesto lo que decías al comienzo. No, no. Hijo de una familia de... Mira, yo a los 16 años le dije a mi padre, yo voy a ser músico y voy a pagarme mis estudios. Lavaba bares, correteaba terrenos, maquinarias. ¿Y por qué no seguiste con la música? ¿No tenías oído? No, me puse a estudiar música mucho. Yo venía estudiando música. Yo fui alumno inclusive de Gilardo Gilardi, de Ginastera, de Juan Carlos Paz. Conocía muchísima música y era crítico musical de la revista ¿Qué? Pero apareció algo, por una parte lo artístico, por otra parte lo social, lo histórico, lo político, sí. Y eso se va a fundir. No es casual que mi primera película es un vasto ensayo histórico sobre la Argentina y América Latina, que es La Hora de los Hornos. Sí. Pero antes que eso, apareció una cosa que me pareció el cine. El cine. Mi generación es la época que descubríamos Bergman, La Dolce Vita de Fellini, todo aquello era... El cine era la síntesis de todas las artes. Y bueno, ahí eso me fue llevando, me aparté de la música, dejé la música, me puse a estudiar teatro porque no había escuelas de cine. Te metiste en la Pero yo trabajo desde los 17 años, yo inventé toda... Mira, yo he hecho todo lo que he querido, inventé mi vida. Mi familia no sabía dónde iba este loco, porque como no había artistas en mi familia, menos se me comprendía. Pero fui corrigiendo la puntería y llegué finalmente a... Yo he producido todas mis películas, soy un organizador, un empresario, soy una pyme cinematográfica, bueno, ¿me entiendes? Lo que te pido es que seas breve. No, claro, todo el mundo usa los rótulos. El peronismo fue vaciado, el peronismo ha sido vaciado de la causa original, de las causas de Perón y de Evita. Si analizamos todas las propuestas de ellos y todo lo que significa luego la llegada del peronismo de vuelta en los años 90, no, eso es el pejotismo. Carlos Menem vino a ejecutar el proyecto de los enemigos históricos de Juan Perón. Vino a ejecutar el proyecto de nada menos que el del capitán ingeniero Álvaro Elzagaray. Una payasada. Y bueno, todo aquello una payasada, las privatizaciones, todo aquello que nos llevó a la tragedia y al desastre de los años 90. No tienen muy poco, tienen solamente la simbología y el escudito. La causa nacional de Perón y de Evita, recreada con muchas otras cosas que han pasado en estas décadas, el aporte de los movimientos sociales, de derechos humanos, de la cultura, de los ambientalistas, todo eso lo recogemos. No te olvides que yo comienzo en Forja, ¿eh? Yo no comienzo en el peronismo. No en el nacionalismo. Yo comienzo en el nacionalismo radical. La gente por ahí no... El nacionalismo radical, era de izquierda radical. En los libros de ellos, no, guarda. Yo era un pibe que leí esos libros y lo pude escuchar a Jauretche, lo pude escuchar a pero Cristina también es admiradora de Jauretche. No, bueno, todas esas cosas, mira. Lo más interesante de todo, que los grandes talleres de Rosario, ferroviarios, sí, se convirtieron en un shopping. ¿Sabes cómo se llama? Raúl Escalabrini Ortiz. Para que te des cuenta hasta dónde el hipocresismo es capaz de hacer de una figura que defendió los ferrocarriles argentinos siempre, le pusieron el nombre a un shopping de lo que era una de las mayores fábricas de ferrocarriles de la Argentina. Bueno, muy agradable, lástima que nos congelamos un poquito en el pasado, pero la próxima vez que te invite vamos a avanzar de ese pasado a algo más presente. Te voy a obsequiar, regalar un angelito para que te acompañe y supongo que vos me vas a dar algo a cambio. Seguramente este ángel me va a custodiar. Esperemos que... Y yo, hablando de los ferrocarriles y de Scalabrini, mi gran película es sobre la historia y reconstrucción de los ferrocarriles argentinos. Esto es para ustedes que lo están viendo, y los invito a ver, después de Pino Solanas, a un hombre también muy habituado últimamente a aparecer en televisión, con quien seguramente él tiene muchas diferencias, pero va a estar en otro bloque, que es el diputado kirchnerista Carlos Kunkel. Gracias, Pino, y a ustedes en un minuto los veo.